Ella limpiaba los rincones de la casa como si intentara borrar su propia existencia. Nadie la miraba 2 veces, nadie preguntaba nada, pero fue justamente ella quien le devolvió la voz a un niño que el mundo ya había dado por perdido, porque a veces quien carga demasiado silencio es quien mejor entiende lo que necesita ser dicho. Y cuando eso sucede, ni el dinero más grande del país puede ignorarlo. Tomás volvió a hablar, pero el sonido vino de mucho antes del habla. La casa de los Amaral estaba en lo alto de un condominio rodeado de rejas, cámaras y silencio. Era grande, moderna, llena de cristal, llena de nada. Allí todo parecía demasiado limpio, demasiado controlado, demasiado caro para ser humano. Doralice llegó una mañana de lunes, con el gafete colgado al pecho y una bolsa de tela en las manos. No sonreía, no preguntaba. Solo caminaba con pasos precisos y una mirada que parecía atravesar las paredes. Tenía el aire de quien ya vio más de lo que quería recordar, y aún así seguía. Nadie sabía su pasado. Tampoco preguntaban. Era solo una empleada más de la empresa subcontratada que se encargaba de la limpieza. Fue asignada a las habitaciones de arriba, donde estaba la biblioteca, los pasillos silenciosos y la sala de juegos. Una habitación colorida y triste, como si alguien hubiera intentado pintar de alegría un lugar sin presencia. En esa casa, todo funcionaba como una empresa. Informes, metas, horarios. Edu Amaral, el padre, era conocido en el mercado por su frialdad. Dentro de casa era el mismo, el tipo de hombre que paga todo, menos atención. Y su hijo era un enigma. Tomás, el niño que no hablaba. Desde la muerte de su madre 3 años antes, no decía una palabra, ninguna. Y por más que médicos, fonoaudiólogos y pedagogos se turnaran en el intento de rescatarlo, nada parecía surtir efecto. Doralice no fue contratada para enseñar, ni para cuidar, solo para limpiar. Pero hay cosas que uno hace, no porque se lo manden, sino porque lo siente. Tomás pasaba los días como un pequeño fantasma. No corría, no gritaba, no pedía nada. Solo circulaba por las habitaciones como si no quisiera molestar ni el suelo. Tenía 7 años, pero cargaba la mirada de quien ya entendía lo que era la pérdida. Vivía rodeado de juguetes caros, tabletas y libros en lenguas extranjeras que nadie sabía explicar. Ruso, japonés, árabe, francés, cosas que parecían haber sido dejadas allí por especialistas bien pagados, pero sin alma. Los empleados respetaban el silencio del niño como si fuera una regla de la casa. Él es así, decían. Mejor no molestarlo. Solo Doralice parecía no tener miedo de acercarse, no para hablar, sino para estar. Ella comenzó a notar que él aparecía en los lugares donde ella limpiaba. Observaba de lejos, escondido detrás de estanterías o cortinas. No decía nada, pero los ojos lo decían todo. Y por algún motivo que ella misma no sabía explicar, comenzó a tararear bajito mientras barría el suelo de la biblioteca. Cosas de la infancia, canciones en francés, español, cosas que ella pensó que ya había olvidado. Fue en una de esas mañanas que él se detuvo cerca de la puerta y se quedó. No huyó, no se escondió, solo se quedó. Doña Ivone, la gobernanta, lo notó enseguida. No le gustó. Creía que Doralice debía mantenerse en su lugar, e interactuar con el heredero no formaba parte de su función. Pero Doralice no lo tocaba, no lo invadía, solo dejaba que el sonido existiera, y Tomás escuchaba como quien estaba siendo llamado de vuelta a la vida. El viernes, Doralice llegó más temprano. Tenía un motivo. Quería terminar pronto el segundo piso para tener tiempo de organizar los juguetes en la sala que Tomás solía visitar. Mientras doblaba una manta sobre el sofá, oyó un sonido débil detrás de ella. Se giró despacio y vio al niño parado sosteniendo un libro de tapa roja. Era un libro infantil, en italiano. Él la miró por un instante y, sin previo aviso, murmuró:
Luna. La palabra salió baja, pero clara. Doralice se congeló, respiró hondo, y como quien responde a un secreto, susurró: «Bonjour, Tomás». Él no dijo más nada, pero no se fue. Se quedó sentado en la alfombra, pasando las páginas del libro despacio. A la hora del almuerzo, mientras comía sola en el comedor de los empleados, oyó susurros que venían de la despensa. «¿Ella está queriendo lucirse? ¿Una limpiadora ahora es profesora? Solo falta que se siente a la mesa con el patrón». No respondió. Tragó saliva. Ella sabía lo que aquello significaba. En esa casa, la jerarquía era silenciosa, pero brutal. Una limpiadora que empieza a ser notada se convierte en problema. Más tarde, al buscar sus productos en el depósito, encontró el cubo tirado en el suelo. El paño que había dejado limpio ahora estaba sucio a propósito. Doña Ivone pasó junto a ella y fingió no ver, pero vio, y Doralice entendió el mensaje. Volvió al trabajo sin decir nada, pero aquella noche, antes de salir, dejó discretamente una tarjeta doblada detrás de la estantería. En ella, una palabra escrita a mano: gato, en portugués, francés y español. Quizás nadie lo notara, pero si Tomás lo veía, ella lo sabría. El lunes siguiente, Tomás ya la esperaba. Estaba sentado en el mismo rincón de la biblioteca, la tarjeta de palabras entre los dedos. Cuando ella entró, él señaló el dibujo del gato y dijo en voz baja: «Chat». Luego la miró como quien preguntaba si estaba bien. Ella solo asintió, y con la ligereza de quien sabe que no hay prisa respondió: «Gato, cat, 3 bien». A partir de ese día, se volvió rutina. Mientras Doralice limpiaba, dejaba 1 o 2 tarjetas escondidas por las habitaciones, palabras simples, coloridas, en diferentes idiomas. Tomás las encontraba y las coleccionaba. Era un intercambio silencioso, sin contratos, sin testigos. Pero los resultados comenzaron a aparecer. Tomás, que antes evitaba cualquier contacto, ahora circulaba por la casa con más firmeza. Comenzó a esbozar sonrisas, a tocar los libros con más familiaridad, a murmurar palabras que antes nadie imaginaba que conocía. Fue cuando doña Ivone entró en la biblioteca y los encontró a los dos sentados en el suelo. Doralice con un plumero en el regazo, Tomás sosteniendo un librito en alemán. Ella no necesitó gritar, solo dijo: «Usted está confundiendo sus funciones». Al día siguiente, Doralice fue llamada a la oficina de servicios generales. Recibió una advertencia formal: evite involucrarse con los residentes. Mantenga los límites profesionales. No es su papel enseñar. Ella escuchó todo en silencio. Firmó el papel con la misma pluma que usaba para escribir las tarjetas. No lloró, no rebatió. Volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero ese mismo día, dentro de la mochila de juguetes que Tomás usaba, había un sobre con 4 tarjetas nuevas. Una palabra en ruso, otra en árabe, una en japonés y una última en silencio. Era un papel en blanco, pero Tomás entendió y respondió con una mirada que Doralice jamás olvidaría. «Si esto te indigna tanto como me indignó a mí, si tú también crees que algunas personas ven lo que nadie más ve, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal, porque el giro que viene a continuación no es solo bonito, es necesario». Lo que comenzó con una canción se convirtió en ritual. Doralice llegaba temprano, dejaba las tarjetas escondidas en lugares estratégicos, entre los cojines de la sala de juegos, dentro de libros en la biblioteca, detrás de los botes de pintura en el taller. Tomás las encontraba todas. Las guardaba como quien encuentra pequeños tesoros, y cada palabra nueva era un puente. En pocos días ya decía frases cortas, mezclaba idiomas con naturalidad. Un día señalaba y decía tree, al siguiente arbre, al tercero árbol. Doralice nunca forzó nada. Nunca lo llamó clase.
Era solo un intercambio, sin promesas, sin expectativas. En la biblioteca comenzaron a usar una pequeña pizarra que estaba olvidada en el armario. Tomás dibujaba, ella escribía, él arriesgaba letras, ella sonreía. A veces él se callaba por largos minutos y ella no insistía, porque entendía, el silencio también es lenguaje. Nadie en la casa lo sabía, ni el padre. Edu Amaral viajaba más que nunca. Decía que estaba resolviendo cosas importantes, pero en casa no resolvía nada. Doralice, por otro lado, estaba reconstruyendo mundos. No solo el de Tomás, sino el suyo también, porque a cada palabra dicha por él, ella recordaba quién había sido antes del dolor, antes de la caída. Doralice Matos, profesora de lingüística por más de 2 décadas, referente en adquisición del lenguaje en la infancia, conferencista, investigadora, hasta que perdió a su hija en un accidente y a su marido meses después, de tristeza. Desde entonces dejó de enseñar, dejó de hablar, hasta que un día tomó un autobús a otra ciudad con una maleta y un currículum que nunca más mostró a nadie. Pidió trabajo donde nadie preguntaba el porqué de las lágrimas escondidas. Y pasó a limpiar casas. Pero allí, en ese frío suelo de la biblioteca, con Tomás diciendo palabras que ni los especialistas lograron sacarle, ella recordó. Recordó que enseñar no necesita un pizarrón, ni un gafete, solo escuchar. Y Tomás, con sus ojos tímidos, era el primer alumno que la hacía creer que aún había algo dentro de ella que no había muerto. Ese miércoles, el tiempo estaba cerrado. La biblioteca estaba en silencio, como siempre. Tomás garabateaba un cuaderno viejo, usando marcadores de colores que nadie recordaba haber comprado. Doralice escribía palabras en una pequeña pizarra blanca. Apfel. Tomás repitió. Apple, manzana. Su risa se escapó, leve, casi infantil. Fue la primera vez que Doralice lo vio reír de verdad. Y fue en ese exacto instante que la puerta se abrió. Edu Amaral entró, sin avisar, sin prisa, sin entender. Se detuvo al ver la escena. Su hijo sonriendo, la limpiadora enseñando. Por unos segundos, nadie dijo nada. El tiempo pareció congelarse entre la pizarra blanca, las tarjetas coloridas y la mirada incrédula de un padre que no sabía si estaba ante un milagro o una ruptura de protocolo. «Ah, ¿qué está pasando aquí?». La voz de Edu sonó firme. No fue un grito, pero sonó a acusación. Doralice se levantó despacio. Tomás bajó los ojos. Ella miró al patrón a los ojos y respondió con sencillez. «Estamos aprendiendo, juntos». «¿Aprendiendo? ¿Mi hijo habla?». El silencio se prolongó, hasta que Tomás, aún sentado, miró a su padre, respiró hondo y dijo con voz suave: «Guten Tag, papá». Edu retrocedió un paso, como si el propio suelo se hubiera movido. ¿Él me llamó papá?» «Sí, llamó», Doralice confirmó, sin orgullo, sin desafío, solo con verdad. Edu miró a su hijo como si lo estuviera viendo por primera vez, y luego volvió los ojos hacia Doralice. Algo en él comenzó a desmoronarse allí, una estructura interna hecha de ausencias y excusas, porque en ese momento quedó claro, alguien había escuchado al niño antes que él. A la mañana siguiente, Doralice fue llamada a la oficina. Edu Amaral estaba diferente, sin traje, sin prisa, sin celular en la mano. La miró como quien estaba listo. No para cuestionar, sino para escuchar. «Usted hizo algo que nadie logró», dijo. «Pero no sé lo que eso significa para usted». Ella tardó en responder, y cuando habló, fue directo desde el fondo del pecho. «Significa que aún vale la pena quedarse». Edu asintió. Se sentó. Estaba nervioso, pero decidido. «Quiero que se quede, pero no como limpiadora. Ya no. Quiero que sea la tutora de mi hijo. Oficialmente». Doralice se quedó en silencio. Respiró hondo. «Solo acepto si tengo libertad para seguir siendo quien soy, sin uniforme, sin esconder lo que viví, y con una condición». Él esperó.
Ella continuó. Tomás no puede convertirse en un trofeo. Necesita crecer con calma, en paz, sin ser tratado como un caso de superación. Edu se quedó unos segundos sin decir nada. Luego respondió con la voz quebrada. Esa condición es más que justa. Aquella noche, Doralis se quitó el uniforme por última vez. Se lavó las manos con calma, como hacía al final de cada turno. Pero esta vez, al mirarse en el espejo, vio algo que hacía mucho tiempo no veía. Ella misma. Y por primera vez en años, supo exactamente dónde debía estar. Algunas voces no nacen del habla, nacen de la escucha. Tomás no necesitaba más estímulos. Necesitaba a alguien que viera lo que él no sabía nombrar. Y Doralis no enseñó idiomas, enseñó acogida, devolvió presencia. Hizo morada en un lugar por donde todos solo pasaban. A veces, lo que cura no es el medicamento ni el diploma, es el silencio que respeta, el gesto que no invade, la escucha que no apura. Edu Amaral aprendió esto tarde, pero aprendió que la presencia no se delega, y que algunas personas, por más invisibles que parezcan, llevan dentro de sí un mundo entero. Doralice no pidió nada, no quiso mérito, ni puesto, solo quiso seguir allí, con las palabras, con el niño, con la oportunidad de volver a empezar. Porque hay gente que, incluso después de todo, todavía cree que el amor puede hablar 9 idiomas y ser comprendido, incluso en silencio. Si esta historia te conmovió como conmovió el corazón de Doralis, Tomás y Edu, compártela con alguien que quizás también esté esperando ser visto en silencio. Dale me gusta, comenta, suscríbete. Y sigue con nosotros, escuchando historias que recuerdan lo que realmente importa. Sentir, antes de juzgar.